¿Te has preguntado por qué algunas marcas te cuentan alguna historia que por alguna razón nunca olvidas y tarde o temprano terminas comprando? Pues la realidad es que el secreto no está en el producto, sino en cómo lo cuentas. En este vídeo te voy a enseñar cómo construir historias que no solo consigan views, sino que también conviertan a tu espectador en un cliente. Vamos a hablar de lo más importante, las emociones. Descubrirás por qué tu historia no puede ser plana y cómo tienes que subir a tu espectador en una auténtica montaña rusa, alternando entre diferentes emociones para poder mantenerlo pegado a la pantalla. Además, analizaremos diferentes storytelling de vídeos y de distintos canales para que tú también sepas cómo hacerlo y cómo puedes aplicarlo en tu canal. Así que agarra papel y boli porque empezamos. Bien, pues lo primero que debemos hacer para lograr hacer historias que conviertan es entender que esas historias tienen que estar hechas para nuestro público. Naturalmente, a un cliente que le estás tratando de vender un servicio, ya sea de fitness, ya sea de negocios, de cualquier otro tipo, no puedes venderle una historia de viajes. Es decir, no le vas a contar algo sobre un viaje a no ser que tenga algún tipo de correlación. Cosas que hacen, por ejemplo, Clavero. Bien, pues para lograr hacer historias que conviertan es tan sencillo como comprender esta gráfica de aquí. Cada línea paralela representa una emoción. Supongamos, y vamos a ir completamente básico, que tenemos la emoción de la felicidad, que es esta de aquí arriba, y la emoción de tristeza, que vamos a representar con una T. Es importante asegurarnos que nuestras historias y las emociones que queremos transmitir con ellas no sean nada lineales. Eso lo único que va a causar es que nuestros clientes se sientan aburridos y sepan o se imaginen qué es lo que va a pasar basado en el patrón que llevas repitiendo previamente. Solo has dicho cosas malas. Supongamos, si enfocas la historia de una forma lineal, naturalmente no va a causar ningún gancho. Vamos a suponer que quieres contar algo triste, algo malo que te pasó, y lo haces de forma completamente lineal, es decir, todo lo que cuentas es malo. Ejemplo, yo salí a la calle y me caí, acto seguido después de caerme me di cuenta que me había hecho sangre y tenía mucho dolor y nada más levantarme volví a tropezar para volver a hacerme daño y acabé en el suelo tirado agonizando. Si lo planteamos de esa manera, el espectador simplemente se va a aburrir, al final acaba siendo muy lineal, todo lo que sucede es malo y no está generando absolutamente nada en él, es algo que completamente desinteresa. Pero vamos a plantearlo de esta otra forma. Supongamos que en vez de plantear todo lo malo, lo queremos plantear a lo bueno. En vez de empezar a decir cosas malas, nuevamente volvemos a la escala que tenemos por aquí. Sin embargo, si lo planteamos de esta forma, vamos a ver una pequeña diferencia. Vale, vamos a ir por partes. Vamos a suponer que queremos iniciar una historia de una manera triste y progresivamente lo que vamos a querer es que esta escala de aquí se vea de la siguiente manera. Nuestras emociones tienen que ir cambiando a lo largo del vídeo. No tiene que ser obviamente así, importante destacar, y obviamente tampoco tienen que ser solo dos emociones, pueden ser distintos tipos de emociones, hay muchísimas, puedes añadir envidia, puedes añadir enfado, pueden ser las que tú desees, lo importante es ir cambiando a la hora que vas contando tu historia para tus clientes. Supongamos que nuevamente al ser lineal el cliente pues va a estar completamente desinteresado, pero si tú tratas de ir jugando con eso, no tiene que ser tampoco subiendo y bajando, al final esto es lo más recomendable siempre y cuando quieras empezar, ir contando una historia de esta forma, poner algo triste, le metemos algo feliz, ponemos algo triste nuevamente, ponemos algo feliz, etcétera, etcétera. La forma más fácil para poder desarrollar la habilidad de variar entre emociones en vídeos a la hora de contar una historia es empezar con algo muy sencillo. Quieres variar entre dos emociones, las que tú quieras, puedes escogerlas, y tiene que verse de esta siguiente manera. Empiezas de una forma, puedes empezar tanto por arriba como por abajo, es decir, podrías empezar de una manera muy feliz y luego pues bajar completamente o viceversa. Esto es lo ideal si lo que quieres es empezar a variar. Sin embargo, es muy importante saber, la gente experta, la gente buena, la gente que ya sabe cómo contar historias no lo hace de esta forma, sino que además suman muchas otras emociones para poder transmitirla de una mejor forma al cliente. Como ya mencioné, el ejemplo de antes es simplemente para la gente que está empezando, la gente que quiere empezar a desarrollar esta habilidad. Pero por lo general, este tipo de vídeos no se suelen ver así. Cuando haces un storytelling, lo que quieres intentar es que el espectador nunca sepa qué es lo que va a pasar. Nuevamente, empezamos a hacer tristeza, felicidad, tristeza, felicidad, tristeza, felicidad, acaba siendo lineal. Entonces es exactamente lo mismo que si lo contaras de la misma forma, simplemente variando y cambiando entre dos emociones. Naturalmente esto es algo más atractivo, pero sigue sin ser lo más óptimo realmente. Lo que queremos intentar es que el espectador nunca sepa qué es lo siguiente que va a pasar. De hecho, esto es un ejemplo que suele pasar en la mayoría de trailers de películas en general, pero sobre todo de miedo. Si se fijan, a partir de ahora verán como el 90% de las películas de miedo suelen empezar en una forma muy feliz. Supongamos que está el personaje principal en una boda, están en un momento súper feliz, están de vacaciones y de repente muere alguien.
llegan al fondo, algo súper terrorífico, algo completamente negativo, y van jugando poco a poco con eso. Luego se mantienen un poco a la mitad, suben, bajan otra vez, pegan un picotazo de felicidad sin llegar hasta arriba del todo, se quedan un poco por aquí, luego vuelven a bajar, sigue estando más triste, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tratamos de intentar nosotros con nuestros vídeos, hacerlos completamente inesperados. Podemos jugar con la tristeza y la felicidad nuevamente. Una vez hayas aprendido a dominar el storytelling, supongamos que haciendo una historia bastante lineal de tristeza, felicidad, felicidad, puedes empezar a probar haciéndolo del revés. Empiezas como, vamos a suponer que empezamos por la mitad. Empezamos en un punto neutro entre la felicidad y la tristeza, y vamos a pegar un picotazo a la felicidad, nos mantenemos un poco ahí, vamos a bajar ligeramente, volvemos a mantenerlos y pegamos un picotazo de tristeza, donde nos mantenemos un poquito y vamos a poco tratar de escalar un poco más, un poco más, un poco más, volvemos a pegar un picotazo, vamos a seguir lineal, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas, estos son simplemente ejemplos, pero lo que queremos tratar, lo que quiero tratar de transmitir con esto es que vas a procurar que tus vídeos sean completamente espontáneos. Un ejemplo muy claro que estoy seguro de que casi todo el mundo conoce, o por lo menos ha tenido que ver un vídeo de él a lo largo de toda su vida, es Mike Shake. Este es un chico que hace unos años se dedicaba a subir vídeos de aprendiendo distintos tipos de habilidades, de cualquier tipo. Aprendía a dibujar, aprendía a bailar, aprendía a hacer algún tipo de deporte, a hacer algún tipo de lanzamiento, cualquier cosa. La verdad es que si quieres aprender a desarrollar esta habilidad, es un buen ejemplo que puedes seguir. Muy resumidamente, sus vídeos se basaban, como ya mencioné, en aprender a hacer estas habilidades, y a lo largo del vídeo te iba diciendo pues cosas o problemas con los que se topaba en el camino. También pues hablaba con mucha fusividad de sus progresos que hacía, y poco a poco te contaba una historia de cómo llegaba a su meta, haciéndolo de una forma muy creativa y haciendo que sintieras distintos tipos de emociones a lo largo de todo el vídeo. Definitivamente, si quieres aprender, como ya te digo, te recomiendo que veas alguno de sus vídeos. Otro clarísimo ejemplo es otra persona que también muchas personas conocerán, Ryan Traham, un chico que se dedica a subir contenido de viajes, que pues realmente lo que hace es contar una historia a lo largo de todos sus vídeos, haciéndote sentir muchísimas emociones a lo largo de todos sus vídeos. Y entiendo que os estáis preguntando cómo se lleva esto al mundo del emprendimiento, y es completamente razonable porque lo puedes ver absurdo si no ves algún tipo de sentido o algún tipo de forma más allá de vender que no sea con un vídeo explicatorio. Pues la verdad es que es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo, como siempre. Eres un influencer fitness, eres una persona que vende algún tipo de servicio fitness y quieres venderle a tus clientes. Cosas que puedes hacer es, supongamos, hacer un vídeo de cómo bajar de peso cambió mi vida. Lo que vas a hacer es empezar el vídeo o hacer el vídeo completamente una historia de por qué fue importante para ti bajar de peso. Puedes contar muchas de esas metas que lograste, ya sea algún tipo de peso en el gimnasio, simplemente que al llegar a una cifra de peso pudiste empezar a atarte los zapatos, a correr un poco más, etcétera. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Vamos a supongamos que llegaste a un peso que llegó a ser riesgoso para tu salud. Si lo quieres contar y lo quieres transformar en historia, puedes contar cómo se te hacía complicado atarte los zapatos, puedes contar cómo subir escaleras se te hacía un infierno. Hay muchísimas cosas que decir para que lo que estés contando se haga una historia que convierta. Y esto es muy importante porque al hacer un storytelling puedes lograr que muchos de tus clientes se sientan identificados contigo. Como acabo de mencionar, el hecho de no poder atarse los zapatos es una realidad por la que mucha gente que tiene sobrepeso pasa a día de hoy, y es algo que puede llegar a conectar mucho con tus clientes. Una forma para hacer tus historias completamente adictivas es dejar al espectador siempre con la miel en los labios. Vamos a suponer, eres un infoproductor nuevamente y quieres contar en un vídeo, quieres obviamente vender algún tipo de servicio, lo que quieres hacer es contar una historia, quieres contar una anécdota que te pasó donde supongamos que tenías una meta. Independientemente nuevamente de cómo empieces, no vamos a hacer esto nada lineal, empezamos en digamos de una forma neutra, vamos a suponer que pues queremos llegar a la meta, estamos muy cerca de la meta a lo largo de nuestro vídeo. Sin embargo, justo antes de llegar, te paras, dices cualquier otra cosa y bajas algo que se pueda llegar a ser triste, algo que te haya alejado de tu meta, y te mantienes por ahí. Naturalmente, esto va a hacer que el cliente, que el espectador, quiera llegar a saber qué sentiste, quiera llegar a saber cómo lo lograste. Entonces lo que vas a hacer es nunca llegar hasta el final para que ellos quieran esperar a ver cómo lo lograste. Es algo que se puede hacer de mil maneras nuevamente. Al final esto depende completamente de la creatividad de cada uno. Puedes simplemente hacerlo de forma lineal, subir, quedarte por aquí un rato, puedes volver a bajar a la tristeza porque algo te alejó muchísimo de tu meta, puedes quedarte abajo donde te sentías estancado, no sentías que no progresabas hasta que un día pasó algo y estuviste súper cerca de conseguirlo. Te quedaste a nada y cuando creías que lo ibas a conseguir, pasó algo que te lo impidió por cualquier cosa, etcétera, etcétera, hasta que llegue el punto naturalmente donde lo consigas. Pero de esa forma, al tú no darle lo que estás contando a tus clientes,
o a tus espectadoras, va a poder conseguir, va a lograr que ellos siempre quieran ver y quieran saber más de lo que tú estás contando. Obviamente, como ya mencioné antes, hay muchísimas formas de contar una historia. Sin embargo, la que todos conocemos y la que a todos nos cuentan en el colegio es probablemente la más óptima cuando queremos empezar. Esto hay muchísimas formas de plantearlo, puesto que dentro del desenlace puedes hacer otra historia donde haya un inicio, un desenlace y un final. Entonces, realmente depende cómo lo quiera plantear cada uno, pero muy básico, muy fácil para poder aprender. Primero, seguir esa, digamos, leyenda de tristeza, felicidad, felicidad, o como lo quieran plantear. Y por otro lado, saber que tenemos que tener ese inicio, ese desenlace y ese final para poder ir progresando y aprendiendo cada vez más a cómo convertir con historias. Una vez explicado la forma más fácil de practicar, aprender a desarrollar historias que puedan convertir, eh, hay un segundo paso que también es importante para asegurarte que tú puedes mejorar a la hora de crear estas historias. Y es muy sencillo. Es ver tu gráfica de retención. La gráfica de retención no miente y la gráfica de retención te ayuda obviamente a ver qué has hecho bien y qué has hecho mal. Vamos a suponer que a lo largo del vídeo de tu storytelling, porque vamos a plantearlo de que es un storytelling, pues naturalmente tu gráfica empieza siendo así, se mantiene y de repente aquí tiene un drop donde pues hace que te baje de un 50 a un 30%. Tienes que analizar el por qué. Eso te va a ayudar también a que en el futuro no vuelvas a cometer ese error. A lo mejor simplemente llegaste a un punto demasiado negativo, lo planteaste de una forma un poco más fea, a la gente no le gustó, hizo que le generara algún tipo de desinterés. Hay muchos motivos, eso va a depender naturalmente de cada vídeo, como ya sabes, pero es importante que analices la retención para poder ver en qué puedes estar fallando. Lo mismo pasa al contrario. Supongamos que esa misma gráfica está así, estando por aquí en un 45%, sube de repente a un 51%. A lo mejor dentro de esa historia hiciste algo muy positivo o algún tópico porque la gente se pudo haber llegado a sentir identificada. Esto es muy resumidamente lo único que necesitas saber para cómo conseguir hacer historias que conviertan. Si quieres aprender un poco más a cómo lograr conseguir hacer estas historias o necesitas aprender algo más en profundidad, te voy a dejar abajo en el enlace un link donde vamos a poder tener una llamada completamente personalizada uno a uno para ver si podemos colaborar juntos y así ayudarnos mutuamente. Un saludo.